Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener la meditación de esta hora, hermanos, de esta tarde. La semana pasada, hermanos, nos quedamos viendo, hermanos, dentro del esquema de redención, hermanos, dentro de esa búsqueda, hermanos, que estamos teniendo de la semilla. Nos encontramos, hermanos, con el bautismo del Señor Jesús. Y veíamos, hermanos, que en el bautismo del Señor Jesús, hermanos, se cumple toda la justicia, ¿verdad? Esto lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Y veíamos, hermanos, que se cumple, toda la justicia, porque Jesús, hermanos, fue obediente a su Padre, ¿verdad? Fue un hijo obediente, según Hebreos capítulo 5, versículo 8, y según el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, hermanos. Entonces, es un mandamiento que el Señor recibió del Padre, y Él, como hijo obediente, hermanos, lo cumplió. También, hermanos, veíamos que el bautismo es de suma importancia, hermanos, porque es ahí, hermanos, donde comienza el ministerio de la redención, hermanos. ¿Ok? Después del bautismo, hermanos, el Señor comienza con su ministerio de enseñanza, hermanos, comienza a hablar acerca del reino y del perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermanos. Bueno, pues entonces, si dijimos, hermanos, que a través del bautismo comienza el ministerio de redención, pues tenemos que hablar del ministerio, ¿verdad? Del ministerio del Señor, hermanos, en esta tierra. Y vamos a ir ahí al Evangelio según Mateo, hermanos, el Evangelio según Mateo. Y vamos a abrir la escritura ahí, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 17 en adelante. Hermanos, vamos a leer del versículo 17 al 20 nada más para comenzar. No vamos, obviamente, a ir más que del 21 al 48. Obviamente no lo vamos a ver todos hoy como decimos, hermanos, ¿verdad? Vamos a irnos en partes. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, del 17 al 20. Y después continuaremos, ¿verdad? Dice la escritura, hermanos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Importante eso, hermano, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ok, hermanos? Hermanos, a partir del versículo 1, hermanos, de este capítulo 5, el Señor comienza, hermanos, a hablar, hermanos, a dar su mensaje muy conocido, hermanos, como el Sermón del Monte. Y ahí es donde vamos a estar basando, hermanos, este punto, hermanos, acerca de su ministerio. Porque el Señor Jesús, hermanos, ahí en esta parte de la Escritura, hermanos, sobre todo ahorita lo que estamos leyendo del 17 en adelante, vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesús va a hacer una diferencia, hermanos, entre cómo decía
querían que se cumpliera la ley y cómo realmente se debe de cumplir la ley. Hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Y nos va a enseñar, hermanos, cómo es tan estricto, hermanos, el hecho de que cómo se debería de cumplir y cómo se debe de cumplir ahora, hermanos, en el reino del Señor. Entonces, es por eso importante, hermanos, que veamos esta parte. El Señor Jesús, hermanos, rompe por completo, hermanos, el esquema de Moisés para imponer lo espiritual. El Señor va a ir más allá, hermanos, va a ir más allá que las acciones, va a ir al espíritu, hermanos, va a ir adentro del hombre, para que desde la raíz, hermanos, nos va a enseñar cómo es que se debe de cumplir la ley. Y con ese régimen, hermanos, que va a decir ahí en el versículo 30, que exigían los fariseos y los escribas, hermanos, de esa misma manera se debe de cumplir con la ley del Señor, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, nosotros mismos, cómo, hermanos, es que realmente se debe de cumplir la ley. Y si nosotros, hermanos, usted y yo, realmente viéndolo a honestidad, hermanos, a sinceridad, si estamos realmente cumpliendo con la ley del Señor. Es importante, hermanos, que le demos ese análisis. El Señor Jesús, hermanos, nos va a enseñar algo importante, porque dijo la Biblia, donde terminamos la lectura, hermanos, en el verso 22. Me quise extender por eso, porque el Señor Jesús dice en el verso 21, oíste que fue dicho. Así han sido instruidos, ¿verdad? Los judíos, pero él dice, pero yo os digo. Es decir, así lo oíste, pero así se va a hacer. Así se debe de hacer. Eso es lo que va a decir el Señor, hermano. Entonces, ahí comienza, hermano. Y eso es muy importante, hermano, porque lo primero que vamos a ver en cuanto al ministerio del Señor, hermano, es su autoridad. Su autoridad. Y es que el Señor, hermano, tiene toda la potestad. Tiene toda la autoridad. Y el Señor Jesús, hermano, en estos versículos que leímos, versículo 21, le va a enseñar, hermano, como les mencionaba ahorita, la correcta interpretación de la ley. Cómo se debe de interpretar correctamente. Y el Señor comienza diciendo, oíste que fue dicho. Y hermano, los judíos habían sido enseñados. Y sabemos, hermanos, que existe y ha existido la ley de Moisés. Pero obviamente estos hombres a los que el Señor Jesús les describe, pues no son a los con los que Moisés habló ya en el monte Sinaí, ¿verdad? Obviamente ya han pasado muchas generaciones. Ellos han sido instruidos, hermanos, y enseñados por los escribas y fariseos. Estos hombres, hermanos, eran los hombres en ese momento de mayor conocimiento en cuanto a la ley. No había otros mejores que ellos. Ellos conocían, hermanos, la ley, como decimos coloquialmente, hermanos, al derecho y al revés. Sabían cada coma, hermanos, cada punto de la ley. Pero, hermanos, los judíos habían sido mal enseñados. Sí habían sido enseñados, claro que sí, pero habían sido mal enseñados, hermanos, tanto en la palabra como en el ejemplo. Miren, hermanos, vayamos ahí al Evangelio según Mateo, donde estamos, no perdamos aquí Mateo 5, y vayamos al capítulo 16, versículo 6, hermanos. Obvio, mi hermano Rubén, que me dé con la lectura. Sí, el 6 y después el 11 y el 12, hermano. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo esto, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
11 y 12, hermano, sí. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, hermano. ¿Cuál es la situación? ¿Se les olvidó el pan? No hay pan. Esa es la situación, hermano. No hay pan. Y hermanos, Jesús les dice en el versículo 6, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál fue la interpretación de ellos, hermanos? ¿Qué entendieron ellos cuando el Señor dijo esas palabras? Él les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué entendieron ellos? Es que no trajimos pan. Nos está diciendo eso. Que no tuvimos cuidado del pan. ¿Y era de eso de lo que el Señor Jesús le estaba hablando? No. Dice el versículo 11, hermano. Bueno, y en el versículo 8 en adelante les dice el Señor Jesús, les recuerda aquella acción, hermanos, cuando dio de comer a aquellos hombres, aquellos como 5,000. Y les dice, ¿cómo piensan estos que les estoy hablando del pan? ¿Acaso no saben con quién están? Y en el versículo 11, hermano, le dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos? ¿Cómo no lo entienden? Si son los hombres más conocedores, tienen interpretación, pueden entender, son los escribas. ¿Por qué no entienden? Y entonces estos hombres, hermanos, ya reflexionan y dicen, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué, hermano? De la doctrina. De eso era de lo que estaba hablando el Señor. Cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de la enseñanza. Porque no estaban enseñando bien, hermano. No estaban dando buena enseñanza. Pero tampoco, hermanos, estaban dando buen ejemplo. Miren, en el capítulo 23, versículo 13 y 14, hermanos. Y vamos a pedir a nuestra hermana Nora que nos ayude con la lectura, por favor. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entráis a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Muy bien, hermano. Y vamos a pedir a nuestra hermana Ana que nos ayude con el 27 y 28, hermana, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad vos mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e impunidad. Wow, hermano. Miren, hay veces, hermanos, que el Señor Jesús nos enseña, como en este caso, que hay que ser duros. Muchas veces, hermanos, escuchamos y hemos hablado del amor de Dios y que Dios es amor, y eso no queda duda, hermano, sin duda alguna que Dios es amor. Y hemos hablado de paciencia y sin duda alguna hay que ser pacientes. El Señor ha sido paciente también, dice la Escritura. Pero, hermanos, hay veces, hermanos, que hay que ser duros. Miren, hermanos, el Señor Jesús en 2 ocasiones, ¿cómo se refiere a los escribas y fariseos, hermano? Es fuerte, hermano. Esa palabra es fuerte, hermano. No es cualquier palabra. No es cualquier palabra. Y lo dice con firmeza, hermano. Les dice 2 veces: ay de vosotros,
ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Y por qué eran hipócritas, hermanos? De estos hombres que tanto conocían de la ley, hermanos, que tanto sabían, ¿por qué se convirtieron o por qué el Señor los describe como hombres hipócritas? Bueno, hermanos, pues la respuesta es muy sencilla y ustedes la saben, por las acciones de ellos. Porque sí, hermanos, se mostraban, hermanos, como hombres muy leales, hermanos, como hombres muy justos, pero realmente, hermanos, sus acciones eran hombres. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo se expresaría el Señor de nosotros, hermano? Pregúntese usted, ¿cómo se expresaría el Señor de nosotros, hermanos, que conocemos la verdad de Dios, que conocemos su verdad, según nuestras acciones? ¿Qué diría el Señor de nosotros? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo son nuestras acciones, hermanos? ¿Cómo está siendo nuestra interpretación de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, hermano? Estos hombres conocían, estos hombres sabían, hermanos, pero le estaban dando una mala interpretación en la enseñanza y le estaban dando una mala interpretación en la aplicación. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con la enseñanza? Porque también hemos oído decir, también se nos ha dicho. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos, por eso que se nos ha dicho? Hermanos, ¿oíste que fue dicho? Es una expresión que el Señor ha utilizado, hermanos, para enseñar la pobreza de la enseñanza en cuanto a la ley, pero también, hermanos, es una expresión que ha utilizado para apuntar a la correcta interpretación y práctica de la ley. El Señor está visualizando ya a cómo se debe de interpretar y cómo se debe de cumplir la ley. Porque estos hombres, hermanos, no estaban haciendo mal. Y el Señor está hablando con autoridad. ¿Se acuerdan cómo los mismos escribas y fariseos sorprendían, verdad? Y decían, este habla como quien tiene autoridad. Entonces, hermano, el Señor tenía autoridad. Y por eso, hermanos, en el versículo 22, ahí donde estamos en el capítulo 5, en el verso 22, va a utilizar otra expresión, hermanos, muy parecida, similar. Ya les digo, ¿oíste que fue dicho? Ahora les voy a decir, pero yo os digo. Ustedes ya lo oyeron así, pero ahora yo les voy a decir cómo se hacen las cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero yo os digo, hermano. Entonces, hermano, el Señor Jesús nos va a enseñar cómo se practica la ley. Ya en los versículos 17 en adelante, hermano, ya nos dijo el Señor, dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Verdad? No vino a quebrantar la ley. ¿A qué vino, hermano? A cumplirla. A cumplirla, hermano. El Señor dice en el versículo 17, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y quién fue el único capaz, hermano, de cumplirla? El Señor, hermano, fue el único capaz de cumplirlo. Pues, hermanos, por eso, hermanos, el Señor no vino a quebrantarla, vino a cumplirla, hermanos. Y vino, hermanos, a mostrarnos cómo iban a ser las cosas, hermanos, en la ley del Señor, en su ley, en el nuevo régimen, hermano. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, una ley que solamente
solamente el Señor fue capaz de cumplirlo. Ahora estamos bajo la ley del Señor. Y miren, hermanos, el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren, hermanos, con qué régimen, hermanos, con qué firmeza el Señor está hablando. Miren, hermanos, el Señor está hablando de la disciplina, de la forma, hermanos, en cómo se debe de cumplir la ley. Por eso el Señor dice, tengan cuidado, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, porque así era la ley de Moisés, ¿verdad? El que quebrante uno de estos mandamientos muera sin remedio. Entonces, ¿era estricta la ley? Sí, ¿verdad? ¿Era muy estricta? Pregunta, hermano, ¿ustedes creen que en el reino de los cielos, es decir, en la iglesia, se deba de hacer con ese mismo régimen, hermano? ¿Creen que deba de ser igual de estricto? No pasa nada. Porque el Señor Jesús está hablando que el que falle en una cosa, por muy pequeña que pase, hermano, y después continúa diciendo, y así enseñen a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino. Entonces también está hablando del cuidado, hermanos, que debemos de tener en la enseñanza. ¿Cómo estamos enseñando, hermano? ¿Estamos enseñando bien la palabra? ¿Estamos practicando bien la palabra? Porque si no, el Señor, ¿cómo nos mira? Como algo pequeño. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, hermano? Hacer. Es lo primero. Miren, el Señor no dice primero enseñe, después haga. No, dice cualquiera que los haga y después, hermano, los enseñe. Este será llamado grande. Así, hermano, es la autoridad del Señor. Así de estricto, hermano, también es en el reino. No pensemos, hermano, que las cosas en el reino, hermano, son simples, son así nada más por encimita, lo que podamos. No, así son las cosas. Estamos hablando de algo estricto, hermano, de algo que tiene que ser, hermanos, con firmeza, con autoridad. Y Jesús, hermanos, va a poner su autoridad. Dice el versículo 20 nuevamente, porque yo os digo. ¿Entienden? Porque yo os digo. Y miren, hermanos, ¿qué es lo que va a decir? Va a declarar, hermanos, la justicia que los ciudadanos, hermanos, del reino deben de tener, hermanos. Y dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué va a pasar, hermano? No estaréis dentro. ¿Y qué estaban haciendo los escribas y fariseos, hermano? ¿Qué dijimos? Pues ni enseñaban bien, ni mucho menos hacían las cosas. Entonces, hermano, si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, hermano, no pensemos que vamos a entrar al reino. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, hermano. ¿Y estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor? ¿Y estamos enseñando bien los mandamientos del Señor? Cuenta la seriedad que le está poniendo el Señor a su mensaje, hermano. Porque
Porque, hermanos, iba a haber unos cambios en la ley. Iba a haber unos cambios en el reino, hermano. Y comenzamos ahí en el versículo 21 y 22, hermano. Y el cambio que hace, hermano, dice la Escritura: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Y qué fue lo que ellos habían escuchado, hermano? No matarás. ¿Verdad? No matarás. Ese mandamiento lo encontraron en las tablas, hermano, allá en el monte Sinaí. Y ellos lo sabían. No matarás. Y cualquiera que matare, ¿qué va a pasar? Pues será culpable de juicio. Sin duda alguna, hermano. Pero eso es lo que ellos habían escuchado. Pero el Señor, hermano, recuerden que al principio en la introducción les dije que el Señor iba a ir más allá. Porque no iba a ir solamente a las acciones, iba a ir, hermano, a la raíz de todo. Iba a ir a lo espiritual, hermano. Y el Señor no se queda conforme con decir no matarás, sino dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué va a pasar, hermano? Será culpable del juicio. Entonces, hermano, ¿es necesario matar para ser culpables de la ley? No. El Señor va a la raíz. El Señor que tú estás diciendo: no odiarás. ¿Me entiendes? Vale, enojo, hermanos. No hay necesidad de matar a alguien. Si yo estoy molesto con mi hermano Rubén, es suficiente, hermano. No te necesito golpear, no te necesito matar. Por el simple hecho, hermano, de estar molesto contigo, soy culpable. Soy culpable, hermano. No necesito matar a alguien. Eso es lo que está diciendo el Señor, hermano. No es suficiente, o más bien, no es necesario, hermano, llevar el acto para pecar. Si no controlamos, hermano, nuestra vida espiritual, si no vamos adentro de nosotros, hermano, desde ahí ya estamos mal, desde ahí ya estamos en pecado. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que ofenda, hermanos, quedará expuesto al infierno del fuego. ¿Se dan cuenta, hermano? Y eso es muy importante, hermano. Eso es muy importante que lo entendamos. Que nuestras acciones, hermanos, o más bien, que no es necesario que llevemos nuestras acciones a cabo, sino simplemente con que las pensemos, hermano, con que las tengamos de donde viene la raíz, hermano. Te digo, no necesito matar a alguien, simplemente con que yo esté peleado con mi hermano, ya soy culpable de eso. Más que suficiente, hermano, sin duda alguna. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso el apóstol Pablo, hermano, describiéndole a los hermanos en Éfeso, hermano, invita en diferentes ocasiones, hermano, el capítulo 2 del versículo 1 en adelante, el capítulo 2 del versículo 11 en adelante, hermano, el capítulo 4, hermanos, también el apóstol Pablo nos invita a la unidad, a que tengamos todas las cosas en común, porque así debe de estar el pueblo del Señor, hermanos, para poder cumplir la ley. Porque, hermanos, el distanciamiento, hermanos, el enojo, hermanos, ya es causa de pecado. ¿Me entienden? El no querer tener trato con mi hermano, no, yo ya no le hablo. Tú por tu lado, yo por el mío, ahí nos vemos. No es correcto, hermano. La indiferencia, hermano. No, yo no me meto con nadie, yo
un día platicando, la voy a exponer, ¿verdad? Porque era una plática que teníamos mi esposa y yo, hermano. Y decíamos, ¿cómo no meternos en problemas? ¿Cómo hacerle para no meternos en problemas? Y llegamos a una conclusión mundana, hermano, banal. Y decíamos, si llegamos a las 6:55 y llegamos y nos sentamos, y luego el hermano cuando dé la última oración dice amén, y nos vamos rápido, no vamos a tener problema con nadie. Con nadie vamos a tener problema. Pero hermano, correcto. ¿Cómo promoveríamos la unidad, hermanos, en el pueblo de Dios? ¿Cómo promoveríamos el compañerismo entre los hermanos? ¿Cómo promoveríamos el amor? Entonces, hermanos, por eso es importante, hermanos. Jesús va a la raíz, hermanos, del homicidio y prohíbe, hermanos, ese tipo de pensamientos. Miren, hermanos, Génesis capítulo 4, versículo 7. Hablando de aquel ejemplo, hermano, de Caín y Abel, hermano, dice la escritura: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín: salgamos del campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿El pecado dónde estaba, hermanos? A la puerta. Ahí estaba el pecado. Y cuando está hablando de la puerta del Señor, hermanos, está hablando de los pensamientos. Ahí estaba, hermano, ya el mal de Caín. No fue como que, fue un accidente, pues lo tropecé sin querer y se murió. No, hermano. Caín ya lo había concebido. Por eso dice el Señor, el pecado estaba a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te vas a enseñorear de él. Tú lo vas a amar. Acción siguiente, hermano, salen al campo y Caín mata a su hermano. Porque el pecado llegó acá. Y así pasa, hermano. Cuando estamos disgustados, cuando tenemos esas indiferencias, hermano, cuando estamos en pleito con nuestro hermano, nuestra hermana. Por eso, hermanos, el Señor va a mostrarnos, hermanos, que no tenemos que, hermanos, solamente llevar a cabo el acto para pecar. No es necesario, hermano. Segundo ejemplo, hermanos, creo que todavía tenemos un espacio para dar el segundo ejemplo. Vamos a regresar a Mateo rapidito para tratar de ver este ejemplo, hermano. Versículo 27 al versículo 30, hermano. Dice la escritura: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero el Señor, hermano, nuevamente no se va a quedar ahí, no se va a quedar solamente con la acción, va a ir más allá, hermano. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor va a hacer ahí, hermanos, ese cambio. No adulterarás o no adulterarás en tu corazón. ¿Se dan cuenta, hermano? La ley, hermanos, la ley castigaba el acto del pecado, hermano. La ley, hermanos, si uno cometía ese clase de adulterio, hermanos, se constituía automáticamente el pecador, pero hasta que lo llevaba a cabo. Dice el versículo 10, hermanos, de Levíticos 20, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es lo que dice la ley, hermano. Si un hombre comete adulterio, ¿con quién? Con la mujer de su prójimo, automáticamente muere. Eso es lo que dice la ley. Pero el Señor va más allá. No es necesario estar con la mujer del prójimo, sino dice el Señor, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Se dan cuenta, hermano? Y es que el Señor, hermano, prohíbe la lascivia, hermano, en la manera de mirar a la mujer, o en la manera de mirar al hombre, ¿verdad? Según sea el caso. Cuando la miramos, hermanos, con malos deseos, hermanos, es suficiente. Esto es lo que reflexionaba Job también, hermanos. Job dice, hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué le dan el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Job, hermano, dice, he hecho un pacto con mis ojos para no ver más allá de lo que no debo. Y él se pregunta, hermano, ¿cómo habría yo de mirar una vida? Entonces, hermano, uno, hermano, no solamente tiene que cuidar sus acciones, uno también tiene que cuidar, hermano, sus pensamientos. Cuidemos, hermano, nuestras relaciones interpersonales en todos los sentidos. No hay necesidad de matar a alguien. Si usted y yo, hermano, estamos peleados con alguien, hermano, con un prójimo, el que sea, un familiar, un compañero de trabajo, entre los mismos hermanos, estamos disgustados por alguna razón, arreglémoslo. Los textos siguientes, hermano, diría, ¿cómo puedes presentar tu ofrenda? Ve y ponte en paz con tu hermano. Porque la ley decía, no matarás. Pero el Señor dice, cualquiera que esté enojado contra mí. No hay necesidad, hermano, de adulterar literalmente con una mujer. Si simplemente la vemos con malos deseos, ya estamos en pecado. El Señor habló como quien tiene autoridad. Y el Señor le dijo, ustedes oyeron, pero estaba mal interpretada y estaba mal ejemplificada. Ahora yo les voy a decir cómo se hacen las cosas. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Por eso el Señor hablaba como quien tiene autoridad. Que el Señor me los bendiga, hermano.